Hoy les quiero contar una vivencia que tuve sobre un espejo y bueno, quisiéramos ver qué tiene Dios para decirnos hoy. Antes de esto, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque permites que una vez más podamos estar ante ti, podamos darte gracias por todas las cosas que nos das. Y hoy te queremos pedir que tú abras nuestras mentes, nuestro corazón, podamos entender lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy. Quizás nos estén escuchando personas que no conocen a tu Hijo, el bendito Señor Jesús. Que esto sea un instrumento, que seamos instrumentos para poder llevar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy les quiero hablar sobre el espejo, pero primero me gustaría que, si tienen una Biblia, buscar en Santiago 1, del 22 al 25, Santiago 1, 22 al 25, si lo podemos buscar en la Biblia mejor, yo les voy a leer, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Yo hace un tiempo estaba en un shopping mirando las vidrieras y vi que en una de las vidrieras atrás había un espejo que era muy grande. Tenía aproximadamente unos 5 metros de largo por unos 2 metros de ancho. Y noté que en la parte central de este espejo había una rotura, pero que igual se podía ver. Cuando me acerco, noto que en realidad eran 2 espejos unidos a través de un bisel, y lo que estaba roto era ese bisel. Cuando estaba viendo yo esa imperfección en el espejo, noto que por detrás mío caminaba la gente que estaba viendo las vidrieras. Yo veía que mientras ellos se acercaban, yo los veía distintos en ese trozo roto que tenía el vidrio. Y cuando ellos se iban alejando de esa quebradura en el espejo, hacían 1 o 2 metros, yo los veía muy lejos. Era evidente que yo no estaba viendo en realidad un reflejo que retractaba la verdadera realidad. Luego yo me corrí unos metros y veía algo que era totalmente distinto. Es decir, según como yo miraba en el espejo, veía otra imagen. No veía en ese instante la realidad. Esto me hizo pensar que según en la posición en la que nos encontramos, nosotros podemos reflejar distintas imágenes. La pregunta es, ¿por qué nos miramos en el espejo? Seguramente es para asegurarnos de vernos bien. Por ejemplo, cuando nos vamos a reunir con otras personas, cuando tenemos una cita o cuando vamos a salir a algún lugar. Si nos miramos al espejo y nos vemos mal, nos percatamos y lo queremos arreglar. Porque si no, ¿cuál sería el sentido de mirarnos en el espejo si no queremos acomodar algo de nuestra vida? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo me veo yo en el espejo de Dios? ¿Cuál es la imagen que tiene mi Creador de mí? ¿Cómo veo yo a las otras personas? ¿Cómo me ven realmente las otras personas a mí? ¿Y cómo yo puedo ver a todos en general? Los seres humanos, cuando se miran a sí mismos, se ven como personas independientes. Creen que pueden hacer lo que quieran. No necesitan ayuda. Algunos dicen, no existe Dios. Otros dicen, esto que yo veo es Dios. Hay cosas en el mundo que suceden porque sí,
Otros dicen, yo en eso no pienso. Pero si yo le pregunto a uno de ellos, a cualquiera, dame una explicación, ¿cómo fue hecho el mundo? Y ellos seguramente van a usar una teoría, me van a decir, bueno, según los científicos, en la teoría del Big Bang, había un puntito de materia que era muy infinito, pero que tenía mucha densidad, y en un momento chocó contra otro puntito que tenía mucha densidad. Esto explotó, se expandió en todas las direcciones, así se creó el tiempo, se creó el espacio. Y esto que ocurrió hace 13.800 millones de años hizo la Vía Láctea. A mí realmente esto no me puede quedar claro. ¿Cómo un pequeño punto en la nada puede chocar con otro punto que no sabemos de dónde salió? Choca, expande toda la energía y puede generar el universo. Pero igual esta teoría no me explica cómo nació la vida de los humanos, de los animales, cómo crecieron las plantas. Pero bueno, yo creo que esto es imposible. A veces, creer estas teorías es más difícil que pensar que un ser superior, llamado Dios, creó todo. Y que Él fue poniendo cada cosa en su lugar y hace que este mundo funcione día a día. Que Él, este ser superior llamado Dios, controla todo. Si leemos en la Biblia, Él nos detalla paso a paso cómo fue creando cada cosa. Si miramos en el espejo de Dios, entonces Él ve el reflejo de hombres que están perdidos. No miran si tienen paciencia, Dios. No mira la buena postura, si son delgados, si son altos, si son bajos u obesos. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Si nosotros queremos saber cómo nos vemos en el espejo de Dios, busquemos en Efesios 2, del 1 al 12, y yo le iré leyendo algunos versículos. Efesios, si tenemos una Biblia, busquémoslo, Efesios 2, del 1 al 2. Y yo voy a ir leyendo algunos versículos. Efesios 2, empezando por el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El hombre sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe que maneja las potestades del aire. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya vimos que Dios nos ve muertos en nuestros delitos y pecados, que seguimos la corriente de este mundo, que somos guiados por un príncipe en la potestad del aire, que tenemos un espíritu y ese espíritu opera en nosotros y somos hijos de la desobediencia. En el 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Sí?
Dios nos ve, que solo seguimos los deseos de nuestra carne, que hacemos la voluntad de la carne, los deseos de nuestros pensamientos, sin saber si están bien o están mal, que por naturaleza somos hijos de la ira, igual que todos los que habitamos este mundo. También nos dice que estamos alejados de la ciudadanía de Dios y que estamos ajenos a la promesa de Dios, que no tenemos esperanza y no tenemos un Dios en este mundo. Así nos ve Dios a nosotros. En lo primero que leímos dice, el hombre normal, que el hombre natural, está muerto en delitos y pecados. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte física, la muerte que vemos de un ser humano cuando muere, es la separación entre el alma y el cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación del alma contra nuestro Dios. Por naturaleza, Dios dice que todos estamos espiritualmente muertos, es decir, estamos alejados de Dios. En Efesios, donde leímos, decía que el hombre normal, el hombre natural, vive según la corriente de este mundo. Es decir, que la conducta del hombre concuerda con la tendencia de la época en la que vive. Si alguien considera que en esta vida, en este momento, algo está bien, el hombre lo hace. La persona que no está regenerada, que no está con Dios, vive las expectativas de este mundo y en relación con él. Un ejemplo, ¿cómo me visto? ¿Cuáles son mis placeres? ¿Cuál es mi actitud ante el pecado? ¿Deseo lo mismo que tienen las otras personas? A veces me peino igual, trato de hablar igual, me tatúo igual, y a veces, si nos ponemos a pensar, vivimos la vida del otro, porque hacemos exactamente lo que los otros hacen. Estamos en la corriente de este mundo. También el texto que leímos decía que el hombre normal, el hombre natural, vive conforme al príncipe de la potestad del aire. Anda el príncipe del mal. Andamos conforme al espíritu que ahora está operando en los hijos que son desobedientes. En otras palabras, Satanás está controlando nuestro mundo. Nuestros padres escucharon la mentira de Satanás en el jardín del Edén y se rindieron ante él y quedaron dominados por él. Y así nosotros igualmente estamos bajo el control del enemigo de las almas, y ese es Satanás. Satanás es una persona real cuyo dominio es el aire, y él está extremadamente activo. Él nos está atacando constantemente. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que todos somos de Dios, pero porque Él nos creó, pero el mundo entero está bajo el maligno. Yo les pregunto a cada uno de ustedes si alguien tiene duda de esto. Si ustedes leyeron o escucharon la noticia que vimos por televisión el día 23 de enero de este año, del 2021, en Italia, una niña de 10 años muere asfixiada porque realiza, utilizando un servicio de redes sociales y queriendo compartir un video, hace un reto viral de los que se llaman extremos, utilizando un programa que se llama TikTok. Ella se estranguló, se asfixió y su hermanita de 5 años la descubrió inconsciente en el suelo del baño. Posteriormente, esta niña fue internada en el hospital de niños de Palermo, en Italia, pero no sobrevivió. El mundo entero está dominado por el maligno. También leímos en Efesios que el hombre natural, el hombre normal, es un hijo de desobediencia. Nuestros padres desobedecieron a Dios. Nosotros heredamos su naturaleza caída. Por consecuencia, nuestra tendencia normal
es desobedecer. En el Salmo 51:5, nuestro Dios dice que por naturaleza nuestra tendencia es cometer pecado. También leímos en Efesios que el hombre común, el hombre natural, quiere satisfacer los deseos de la carne, porque debido a su naturaleza pecaminosa, quiere seguir sus deseos, sus pensamientos, y estamos espiritualmente muertos, controlados por Satanás, y nuestros deseos carnales pueden ser muchos. Puede ser adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Romanos 7:18 y 8:8, el apóstol Pablo dice esto de él: yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería hacer el bien, pero él no podía, porque su carne lo llevaba a pecar. Y él también sabía que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por todo lo que antes dijimos, si hacemos las cosas de la carne, hacemos todas esas cosas tremendas que a Dios no le gustan. Dijimos, cuando estábamos leyendo la palabra de Dios, decía que el hombre normal, el hombre natural, es un hijo de ira. Esto significa que por naturaleza, tanto hombres como mujeres, estamos condenados bajo la sentencia de la muerte. La ira se define como la respuesta emocional a la percepción del mal, a la injusticia. Con frecuencia decimos que estamos enojados, indignados, que tenemos cólera o irritación. También leíamos en Efesios que el hombre natural, el hombre normal, el hombre común, está sin Cristo. Juan 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que sin el Señor Jesucristo es imposible llegar a Dios. Estar separado de Cristo es estar condenado. Él es el único Salvador de los hombres, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podemos ser salvos. Y Timoteo 2:5 dice: porque no hay un solo Dios, porque solo hay un Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, por lo cual Él dio testimonio en su tiempo. Vos, amigo, capaz que tenés un familiar fallecido, un sacerdote, una imagen, y tú crees que puede mediar entre tú y Dios. Pero nadie puede intervenir entre vos y Dios. El único, acabamos de leer, que es Jesucristo. La palabra de Dios te está diciendo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. El único es nuestro Señor Jesucristo. También leímos en Efesios que el hombre normal está alejado de la ciudadanía de Dios. La persona alejada de Dios es un hombre que es un pobre vagabundo, es un marginado, es un desplazado, va de aquí para allá espiritualmente. Es alguien que no tiene país, que no tiene un hogar celestial. Es una situación en todo que le pasa a todos los que no creen en el Señor Jesucristo. También leímos que el hombre es un extranjero. Un extranjero es una persona que está en un país que no es el de él, no tiene derechos, no puede pedir nada en la ciudad de Dios, porque no está donde habita Dios.
y la única forma de estar relacionado con Dios es por fe en el Señor Jesucristo. De esta forma, será la única forma de poder ser miembro de la familia de Dios. Y entonces podremos esperar la herencia que tiene nuestro Dios para nosotros. También dijimos que el hombre normal está sin esperanza, está desamparado, y sin Cristo es una situación muy desesperante. Está al borde de un abismo. Tú quizás creas que tienes tiempo. De esto que yo te estoy diciendo lo podrías analizar con tiempo. Pero Dios te está diciendo que sin Cristo estás en una situación espiritualmente desesperante. En Juan 8:21, Jesús dijo: yo me voy y me buscáis, pero en vuestros pecados moriréis, porque donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero eso dije, que muréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en nuestros pecados moriréis. Amigo, tú debes buscar al Señor Jesucristo. Sin Él, estás condenado a la muerte y a la muerte eterna, porque el hombre común está sin Dios. ¿Qué puede pasar con las personas que creen que en este momento, en su interior dicen: yo soy una persona joven, tengo tiempo, yo ya tendré tiempo en otro momento, ahora estoy muy ocupado? O quizás piensan: yo no necesito de Dios. Yo, cuando me miro en el espejo, veo un hombre joven. Yo reflejo un hombre que tiene todo. Quizás veas que sos un hombre que está acomodado, que está bien. Quizás veas una persona que puede progresar día a día. Pero el Señor relató una parábola en Lucas 12, 16 al 21, y dijo que había un hombre, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo, este hombre, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Dijo esto: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí podré guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposaré, comeré, beberé y me regocijaré. Este hombre tenía todo. Tenía muchos bienes, tenía muchos frutos, y podía guardar, podía ahorrar. Y ya le habían quedado chicos los lugares donde podía guardar las cosas. Las iba a tirar abajo, iba a hacer nuevos graneros donde podría guardar todo. Porque ya tenía todo, ya podía descansar. Había hecho en su vida todo lo que él creía que estaba bien. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, todo lo que has hecho, ¿de quién será? Este hombre tenía todo, pero le faltaba solamente una cosa: arreglar sus cuentas con Dios. ¿Y qué pasaba si esa noche perdía su alma y estaba cara a cara con Dios? Todos sus bienes no iban a servir para nada. Entonces, en el 21 le dice: así que hace para sí tesoros, no es rico para con Dios. Pero en contraposición, en Lucas 24, es decir, tres versículos luego, le hace una explicación el Señor Jesús. Le dice: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Ustedes se preguntaron alguna vez esto? ¿Las aves del cielo no trabajan, no tienen que acumular bienes, no les falta comida? Dios les suministra todos los días comida, y Dios les da cosas para que ellos puedan hacer sus nidos y puedan vivir. Les da agua para que puedan beber y alimentos. Entonces, los seres humanos que creen ser superiores en la naturaleza, ¿ustedes creen que Dios no los puede ayudar? Quizás
ustedes tengan muchos bienes, trabajen mucho y puedan guardar todo lo que ganan. Pero en este texto que acabamos de leer, dice que todas las riquezas guardadas las podés tener. Pero si hoy te morís y estás frente a frente ante tu Dios, y Dios te pregunta, ¿qué hiciste mientras te preocupabas por tener muchos bienes? ¿Te acordabas de Dios? Y si te pregunta, ¿qué hiciste con la vida, con el sacrificio de mi Hijo, el Señor Jesucristo? Porque pensá que tus bienes van a quedar en la tierra, porque en el lugar que habita Dios, tus bienes materiales no van a tener valor. Si seguimos analizando el texto de Efesios 2, que estábamos leyendo, dice que el hombre natural, el hombre común, es un enemigo de Dios. Por naturaleza, nosotros estamos alejados de Dios. El Salmo 14:1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Eso es lo que ve Dios en su espejo cuando te mira. Y así es como el Dios ve al hombre natural, al hombre normal. Desde la perspectiva de Dios, el hombre está perdido, está desamparado, está completamente arruinado por el pecado, está bajo el dominio de Satanás. Por tanto, necesita un Salvador y necesita de la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Si nosotros volvemos a leer Efesios 2, del 1 al 12, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, en el 4 dice, por su gran amor con que nos amó. En el versículo 5 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. En el 6 dice, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ahora, en el 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia que nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, amigo, qué maravilloso es pensar que con todo lo que somos por naturaleza, igualmente Dios nos ama. Miren y disfruten de esta gloria que nos deja leer en su palabra nuestro Dios, la podemos leer en Efesios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer para no ser partícipes con este príncipe del mal? Porque ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, somos cercanos. Y somos cercanos por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, lo que tenemos que hacer es reconocer íntimamente que somos pecadores. Romanos 3, 10 al 12 dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y uno a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo segundo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos y pedir perdón por todos los pecados que hacemos. No importa cuál sea tu pecado. Jesús, ya en la cruz, pagó por todos. En tercer lugar, tenemos que creer que el bendito Señor Jesús murió por ti, fue sepultado y que resucitó de los muertos. Romanos 10:9 dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dijimos entonces que tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer que el bendito Señor Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos, y tenemos en cuarto lugar hacer una oración, pedir que Jesús entre en nuestras vidas, que Él tome el control de nuestro corazón y que Él sea nuestro Salvador. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores, nos tenemos que arrepentir, tenemos que creer en el Señor Jesús y tenemos que pedir a Dios que Jesús entre en nuestras vidas, que Jesús controle nuestro corazón y que Él sea nuestro Salvador. Y así, solamente así, podemos vernos cuál es nuestra imagen en el gran espejo de Dios. Para cualquier duda, consulta, nos podés escribir a esta red social. Que el Señor te bendiga.